Buenas tardes, alumnos. Comenzamos una clase virtual, para nosotros una modalidad nueva. Esperemos que esto les sea útil. Yo les he mandado y he cargado por el aula virtual el PowerPoint, que ahora vamos a dar explicación. Ustedes van a ver en cada diapositiva una imagen y un título con comentarios. Esto es para que, por ejemplo, en la primera diapositiva, el título pesaremos cuerpo con tan solo un resorte calibrado. Esa es la propuesta de esta actividad 2. Deben escribir en sus carpetas el título, los elementos que aparecen y ven en la diapositiva, un resorte, una regla, pesas, y también hacer el dibujo en sus carpetas. Luego pasamos a la siguiente filmina. También a continuación van a escribir en la carpeta, identificar las variables que intervienen en el fenómeno. En el dibujo que está aquí van a observar que ya se identifican las variables o las magnitudes. Una de ellas es la fuerza que ejerce la pesa, la longitud del resorte, la longitud inicial, la deformación o el alargamiento que está indicado con la letra delta L. Delta es una letra griega acompañada por L. Siempre con la letra griega delta hacemos referencia a variación. Quiere decir que va a medir la variación de la longitud inicial del resorte sin peso y la longitud final del resorte con el peso. Esa diferencia de longitudes es lo que nosotros vamos a llamar delta L. Indicaría el alargamiento del resorte con el peso suspendido. Y se calcula haciendo la longitud final menos la longitud inicial. Pasamos a la siguiente diapositiva. Van a escribir en sus carpetas a continuación hipótesis. Como verán, estamos usando los pasos del método científico para este nuevo desafío, que es investigar qué pasa con el resorte cuando se suspende pesos, si hay alguna forma de encontrar una ley que mida estos alargamientos. Van a escribir mayor peso, mayor alargamiento. Eso es lo que se observa, es una forma de presentar la hipótesis. Como podemos decir, cuando hay mayor fuerza y mayor alargamiento, en matemática eso se expresa como magnitudes directamente proporcionales. Quiere decir que el cociente, la división entre fuerza y alargamiento, me va a dar igual una constante, que acá la vamos a llamar K. En la experimentación, que es el paso siguiente, vamos a recolectar datos cualitativos y cuantitativos. Por supuesto, van a permitir relacionar estas variables que son fuerza y alargamiento o estiramiento. El diseño experimental, si fuera el experimento en forma real hecho en el aula, la propuesta sería un pie-soporte, un resorte, una regla, una balancita para ir poniendo unas pesitas. En nuestro caso, el experimento, por supuesto que lo vamos a hacer en forma virtual, y es ahí donde hay una propuesta de esta página que se llama PET, que me permite buscar el experimento en forma virtual y trabajar de esa manera. Por supuesto, midiendo, que eso va a ser fabuloso. Todo esto que ustedes van viendo en las diapositivas lo van escribiendo en las carpetas. Entonces, escriben el subtítulo, escriben los asteriscos, suspendemos una pesa de 100 gramos. Lo van a estar viendo en la captura de pantalla que al hacerlo yo con este programa simulador PET, me permite dar la medida del resorte y con la regla se puede ver que el resorte antes sin el peso estaba en esa rayita de línea de puntos y que cuando se puso el peso se fue estirando. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí la regla me está midiendo 16 centímetros de variación de longitud del resorte. Ustedes cuando dibujen en sus carpetas van a dibujar
el resorte, la regla, la pesa y solamente lo del contorno no hace falta que lo dibujen, no tienen que dibujarlo. Pasamos a la siguiente filmina. Ahora la propuesta es poner otra pesa. Como acá en el simulador, si el que tiene oportunidad de entrar después lo puede verificar y lo puede hacer, nosotros estamos trabajando con una constante del resorte siempre fija, con una dureza del resorte baja y la masa lo vamos a ir aumentando con esta partecita que dice de masa menos pesos. Entonces ahora la pesa va a pasar a ser 150 gramos. Medimos desde la longitud inicial del resorte, que sería la longitud sin la pesa, más la longitud, y donde termina con la pesa, la flechita verde lo indica, ese se llama el estiramiento. En la regla van a observar que mide 24 centímetros. Vamos a la siguiente diapositiva. Se hace el mismo procedimiento, ustedes van a hacer los dibujos que están viendo y ahora el estiramiento con una pesa de 200 gramos, acuérdense que la pesa la variamos desde, si el que entra en el simulador, la variamos desde este cuadrito donde dice la masa que está en gramos. Nos vamos acercando o alejando y ahí podemos variar la masa. Es 32 centímetros el estiramiento nuevo para una pesa de 200 gramos. Vamos a la otra diapositiva. Ahora, chicos, suspendemos una pesa de 250 gramos, la variamos a la pesa desde este icono, de esta pantallita barra, que me aumenta y me disminuye el peso. El estiramiento que hubo, se alargó el resorte con esa pesa a unos 40 centímetros. Ahora la propuesta, y es lo que ustedes van a copiar en sus carpetas también, es confeccionar con esos datos una tabla. Vamos a ordenar esos datos en una tabla. La primera columna es poner el peso, que es la variable independiente, y en la segunda columna vamos a poner el alargamiento, que se va a medir en centímetros. Por supuesto que si el peso es 0, el alargamiento es nulo. Y aquí es donde no va a haber constante de proporcionalidad. La última columna es la constante, que la vamos a llamar con la letra K. Ahí ubicamos todos los datos. Y la constante, como nosotros habíamos propuesto de que a mayor peso, mayor alargamiento, lo estamos comprobando, para ver si son directamente proporcionales y comprobar nuestra hipótesis, lo que tenemos que hacer es dividir. Dividir el peso dividido el alargamiento. Si dividimos 100 dividido 16, nos va a dar 6,25. Y así nos da con cada una de las filas. Esto comprueba nuestra hipótesis. Se ha logrado confirmar que las magnitudes son directamente proporcionales. Quiere decir que si el peso es el doble, el alargamiento va a ser el doble. Fíjense de la columna segunda fila a la cuarta fila. De 100 pasa a 200 gramos y de 16 centímetros el estiramiento es 32 centímetros. Otro dato que aparece aquí está la dirección para que ustedes puedan ir si quieren al simulador y probar a hacer estas experiencias. Pueden cambiar si quieren el resorte. Si ustedes cambian la rigidez del resorte, por supuesto, más rígido el resorte, esta constante que van a tener aquí se va a agrandar, porque se va a necesitar mayor peso para que se estire 1 centímetro, si el resorte es muy duro. Y si el resorte es más blando, menos resistente, van a necesitar un menor peso para que se estire 1 centímetro. Seguimos con la próxima diapositiva. Siempre que se termine de hacer una tabla, los puntos se representan en una gráfica, en ejes cartesianos. Ustedes copian en la carpeta esta diapositiva, ponen las aclaraciones y comprobamos que esta representación pertenece a las magnitudes directamente proporcionales.
porque es una recta, los puntos están alineados, todos contenidos en una recta, y que a su vez pasan por el origen de coordenadas. Aquí se llega a comprobar la hipótesis, por lo que se convierte en ley. Esta ley se llama la ley de Hooke o ley del resorte. Dice que el alargamiento producido en un resorte es directamente proporcional al peso suspendido. Nuestra constante K es 6,25 gramos por centímetros. Se lee de esa manera y tiene un significado bastante importante. ¿Qué quiere decir? Que por cada 6,25 gramos que le suspendamos a ese resorte que elegimos, se alarga 1 centímetro. Esto ténganlo presente porque va a servir para la próxima actividad. La constante obtenida es propia del resorte, cada resorte tiene su mayor o menor rigidez, por lo tanto su propia K. Para representar un poquito la relación que existe entre el peso, alargamiento y la constante del resorte dentro de la ley de Hooke, se me ocurrió ponerlo en este modo de triángulo, donde dice que se podría leer de esta manera: la constante K es igual al peso dividido el alargamiento. Terminamos con la diapositiva, donde la propuesta es pesar una cartuchera, como yo les había dicho en el aula virtual. En el simulador la cartuchera está representada por la pesa de color celeste, la que se desconoce su peso. Ustedes vean que en el simulador aparecen dos pesas con signos de pregunta, una de color celeste y otra de color rosa. Y la otra que es la que estuvimos nosotros suspendiendo con el simulador y es la que le podíamos cambiar el peso con la barra espaciadora de la masa. Los datos. Se mide el alargamiento delta L al suspender ese peso celeste que va a representar una cartuchera en forma virtual. Y otro dato, como trabajamos con el mismo resorte, porque ustedes verán que la constante del resorte nunca se varió, se dejó con la misma rigidez, por eso podemos usar esa constante, que vale 6,25 gramos por centímetro. Con esos dos datos vamos a contestar la pregunta: ¿cuánto pesa la cartuchera? Aplicamos la regla de 3 simple. Acá, chicos, yo apliqué la regla de 3 simple, lo quise hacer con un dibujo, traté de buscar alguna forma. Ustedes en la carpeta la copian como una regla de 3 simple con una raya. Para 1 centímetro de estiramiento le va 6,25 gramos. Para 27 centímetros, que es lo que se estiró con la pesita celeste que representa la cartuchera, su peso, X, que es la incógnita, nos va a decir, por regla de 3 simple, que es igual a 27 por 6,25 gramos sobre 1. Eso nos da un total de 168,75 gramos. Aquí está hecho por regla de 3 simple. También podríamos haberlo resuelto con las fórmulas. Como teníamos que averiguar peso, podríamos haber despejado de la fórmula constante K igual a peso sobre delta L, y podríamos haber hecho que el peso es igual a la constante K, 6,25, por el estiramiento 27 centímetros. Y hubiéramos llegado al mismo valor. Ahora les propongo que ustedes solo digan cuánto pesa la pesa rosada suspendida del mismo resorte. Les doy la regla ubicada, midan ustedes con la flechita verde hasta dónde llega el alargamiento, y aquí les propongo que lo hagan con fórmula. No lo hagan con regla de 3 simple, sino la propuesta mía sería que averigüen el peso de esa pesa rosada, o si se quiere otra cartuchera. Entonces, el peso va a ser igual a la constante K. Acuérdense que estamos trabajando con el mismo resorte. La constante que van a usar va a ser
esa que hallamos 6,25, multiplicado por el alargamiento que lo van a medir desde aquí, desde